Fragmentos de la noche. El Queen Mary es un enorme barco inglés que comenzó a construirse en el año 1930, que ha cruzado el Atlántico más de 1000 veces y sirvió de transporte a las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, participando incluso en la invasión de Normandía. Su nombre fue elegido en honor a la reina de Inglaterra en esa época. El barco ha participado en muchos acontecimientos de la historia reciente, pero también es famoso por otros sucesos más extraños. Hoy en día es un hotel de lujo y museo en Long Beach, pero mucha gente no se atreve a entrar por ser considerado uno de los centros con más actividad paranormal del mundo. De hecho, hay registros de hasta 55 manifestaciones diferentes en varias zonas del inmenso buque. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. El Queen Mary fue construido en los astilleros de Clyde, Escocia. La Gran Depresión paralizó por un tiempo al barco, y no fue hasta 1936 que finalmente hizo su primer viaje por el Atlántico. Durante sus primeros 3 años de existencia, el barco sirvió de transporte a las personas ricas y famosas de la época. Fueron años de glamour y despreocupación, donde las celebridades pisaron las cubiertas del transatlántico. Sin embargo, tiempos más oscuros vinieron cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939. El Queen Mary fue asignado a tareas de transporte de tropas. Para ello, el navío fue pintado con un tono grisáceo para camuflarlo, lo que le valió el sobrenombre del Fantasma Gris. Tuvo un papel muy importante en la guerra, participando en casi todas las campañas de los aliados. Al término de la contienda, había transportado más de 800,000 soldados y había participado en la invasión del Día D. El 2 de octubre de 1942, en unas maniobras, el Fantasma Gris embistió al HMS Curacoa, donde más de 300 soldados ingleses perdieron la vida en aquel accidente. 40 años después del trágico hecho, se habilitó el lugar exacto de la colisión para que un equipo de televisión dejara cámaras grabando. Al comprobar las grabaciones, el audio recogió voces, gritos y golpes que algunos lo atribuyen a los soldados ingleses del Curazao. En 1967, tras 31 años de servicio, fue finalmente vendido a la ciudad de Long Beach, donde hizo su viaje número 1001 antes de ser anclado ahí para siempre. Era tan codiciado por los adversarios nazis que se ofrecieron $250,000 de recompensa y la Cruz de Hierro para el capitán de submarino que lograra hundirlo sin éxito. Pero a través de los años, no solamente se han manifestado los fantasmas y voces de aquellos soldados, también está la historia de un bombero llamado John Peter. Se dice que el 10 de julio de 1966, el joven de apenas 18 años estaba participando en un ejercicio en el que las puertas estancas se sellaron en el barco. Por desgracia, no pudo salir por la puerta a tiempo y fue aplastado por la fuerza masiva. Tiempo después, se amontonaron los testimonios de tripulantes y viajeros que dicen haber visto a un hombre con barba, vestido de azul, caminando por el pasillo de la sala de máquinas y desapareciendo en la puerta número 13. Desde el horrible accidente, se han recibido informes y avistamientos del fantasma de John en la sala de máquinas. Uno de ellos fue el 13 de agosto de 1991, cuando una pareja estaba participando en un recorrido por el barco y habiendo escuchado la historia, el hombre en tono de broma le preguntó: «John Peter, ¿te gustaría unirte a nosotros?». Mientras él y su esposa, riéndose, se dirigían a través de la puerta estanca y subían las escaleras. Casi de inmediato tuvieron la sensación de que no estaban solos. Volvieron a mirar hacia atrás y el hombre sintió algo húmedo en el rostro. La pareja prefirió no pensar demasiado en la experiencia hasta que estuvieron fuera. La mujer vio entonces que su marido tenía grasa en la cara.
en el lugar en el que algo le había rozado antes. La grasa era abundante en la parte trasera de la sala de máquinas cuando el buque estaba en funcionamiento, pero a día de hoy es muy poco probable que un turista pueda entrar en contacto con la grasa. Es más, ninguno de ellos tenía grasa en las manos o en cualquier otro lugar de su cuerpo. Ellos creen que el fantasma de John Peter decidió aceptar la oferta de unirse a ellos y les dio un buen susto. Otra de las experiencias la vivió un guardia de seguridad y su perro. Era de noche y estaban haciendo la rutinaria ronda. Empezaron a recorrer el pasillo sin nada que pasara, pero al llegar justo a la puerta número 13, el perro tuvo una reacción extraña. Se negó a seguir avanzando y tuvo síntomas evidentes de miedo, pero allí no había nadie. Mientras el guardia intentaba tranquilizar al perro, escuchó como un ruido metálico. El ruido cada vez era más fuerte y avanzaba hacia ellos a gran velocidad. Fueron presas del pánico y huyeron del lugar a toda prisa. Una más de las experiencias la tuvo una guía turística. Ella avanzaba por el pasillo cuando tuvo la típica sensación de ser observada por alguien. Al girarse pudo ver cómo una figura se desvanecía delante de sus propios ojos. Inmediatamente notificó lo sucedido. La descripción que realizó coincidía con los rasgos de John Peter. Se le mostró un conjunto de fotografías para ver si podía identificarlo, y de entre todas las muestras, reconoció a John. Otro de los fallecimientos a bordo del barco tuvo lugar en uno de los numerosos viajes que realizó por el Atlántico. Una mujer dio a luz y en compañía de su marido llamaron a su bebé Lake Travers Smith. El bebé fue llevado a la guardería, que se encontraba en la 3ª clase, pero algo no fue bien y a las pocas horas de su nacimiento falleció en extrañas circunstancias. Existen testimonios que aseguran haber escuchado durante la noche el llanto de un bebé procedente de la guardería. Muchos lo atribuyen al bebé Lake. En el barco se encuentra el Salón de la Reina, el cual es un salón de primera clase, donde no falta ningún detalle. Es hermoso y bien diseñado, aunque no está exento de experiencias extrañas que han vivido muchos de los que han disfrutado de los privilegios de esta estancia en una de las visitas guiadas. En un grupo de turistas, una niña afirmó insistentemente que veía a una mujer en el salón, pero nadie más pudo verla. La niña no dejó de señalarla con el dedo diciendo «está ahí». Cuando le pidieron que la describiera, ella dijo que era una mujer joven y hermosa. Lo que ninguno de aquellos turistas imaginó es que hay informes que recogen testimonios de tripulantes y viajeros que aseguran haber visto en ese salón a una joven muy hermosa y vestida de un traje blanco y reluciente. En los reportes decía que hay quien la ha visto bailar elegantemente entre las sombras del salón. Son tan numerosas sus apariciones a lo largo de la historia del barco que le han puesto el sobrenombre de la Mujer de Blanco. A lo largo de la historia del Queen Mary, son numerosos los informes de hechos extraños ocurridos en las habitaciones más lujosas. El sonido del correr del agua de los grifos en mitad de la noche y posteriormente comprobar que ningún grifo se abrió. El teléfono sonando a altas horas de la noche sin que nadie haya realizado la llamada. Pasajeros que se quejan que las habitaciones de al lado hacen mucho ruido y no los dejan descansar. Sin embargo, se comprobó que la habitación de al lado estaba desocupada. Pero estos fallecimientos no fueron los únicos en tiempos de guerra. Durante la Segunda Gran Guerra se produjo el deceso de un cocinero a manos de sus compañeros a bordo. Aún hoy hay personas que aseguran escuchar los gritos del desdichado cocinero. También el camarote B340 tiene una historia oscura. Tiene el récord de ser el menos alquilado, es decir, ha tenido muy pocos huéspedes. Una de las razones puede ser que ahí se registran fenómenos extraños, pues una mujer fue privada de la vida justo en ese lugar. A sus más de 80 años de operación, en este barco todavía se logran apreciar todas aquellas presencias que no han podido tener el descanso eterno y deambulan por sus pasillos. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es
Fragmentos de la noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.